Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este día que nos regalás, un día más de vida, un día en el cual podemos congregarnos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo, el amado, aquel que nos ha dado sentido, aquel que ha tomado nuestro lugar, aquel que nos ha dado salvación, nos ha dado vida nueva, vida eterna. Te alabamos, bendito Señor, porque tenemos la oportunidad de tener las Escrituras en nuestras manos, de poder estudiarla, de poder hacerlo libremente, con las puertas abiertas. Gracias, Señor, porque a través de ella vos nos hablás y nos revelás un poquito más cada día de tu persona, de tu carácter, de lo grandioso que eres, Señor. Y también podemos ver a través de ellas tu plan, tu propósito, Señor, y cómo nosotros, Señor, gente que te había dado la espalda, enemigos tuyos, por medio de Jesucristo, hoy redimidos, hoy hecho una nueva creación, podemos ser parte de este precioso plan, de este precioso propósito, Señor, de reconciliar, Señor, este mundo, a las personas con vos, de poder que tengan una relación, Señor, profunda, sincera, genuina con vos. Así que te agradecemos, te alabamos y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos guíes en esta mañana para poder seguir conociéndote más, seguir conociendo más de tu plan y poder ver nuestra tarea, Señor, en este tiempo particular, en este mundo, en este país, en esta coyuntura, Señor, también qué es lo que nosotros debemos o tenemos que hacer o es nuestra función. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te pedimos que bendigas a cada hermano que está acá, a los que están viéndonos también por YouTube y a los que van a llegar, Señor, que todo lo que hagamos realmente lleve gloria a tu trono, a tu nombre, Señor, y que realmente podamos disfrutar, Señor, de este tiempo en comunión y en comunión con nuestros hermanos. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hoy yo sé que algunos van a sentir nostalgia. Ya a algunos maestros se les caía un lagrimón cuando hablábamos de que hoy va a ser las últimas lecciones sobre Génesis. Cerramos Génesis, llegamos a terminar Génesis. Recordamos que lo iniciamos el año pasado, si no tengo mal memoria, ¿no? Así que 2 años, ¿eh? Un estudio en el cual tuvimos el desafío de comenzarlo, de estar ahí estudiando y creo que ha sido de mucha bendición, ¿no? Ha sido de mucha bendición. Podríamos dar un pequeño repaso, además, pero desde el capítulo 1 que el Señor nos viene hablando, nos viene dando una nueva perspectiva también, ¿no? De este libro, de la forma en la que nosotros lo veníamos estudiando, de la forma en la que nosotros veníamos viendo la creación y vimos y hemos iniciado, me acuerdo, ¿no? Las primeras lecciones sobre la funcionabilidad de la creación. Más allá de lo científico, más allá de estas cuestiones que por ahí no las encontramos en la Biblia, pero hemos pasado por muchos capítulos, de muchas historias, los primeros personajes humanos, ¿no? En la Biblia, Adán y Eva, el pecado, la gracia. Bueno, así que Dios nos ha acompañado en este estudio y hemos disfrutado. Por lo menos yo lo he disfrutado mucho, he aprendido muchísimo. No sé ustedes, pero hemos aprendido mucho y el deseo siempre en nuestro corazón es que este conocimiento no sea simplemente superficial, ¿no? Que este conocimiento realmente nos acerque más al Dios creador, a ese Dios santo, a ese Dios con propósito y cambie, ¿no? Y mejore y sea más profunda nuestra relación con Él. Así que ese es el deseo siempre en nuestro corazón, más allá de algunos datos, de algunas informaciones o de alguna doctrina o de alguna forma de interpretación nueva o que no veíamos, el deseo siempre es ese. Así que hoy nos toca ver 2 capítulos muy interesantes. Son largos, siempre a mí me tocan por lo menos 2 capítulos, siempre. No sé si Martín lo hace a propósito, pero nada, tenemos una rueda y nos toca ver el capítulo 49 y el capítulo 50. Así que vamos a ir ahí, si querés te invito a que abras tu Biblia en Génesis capítulo 49. Y estamos viendo en estos últimos capítulos, bueno, ya, ya apareció José, apareció vivo, ya José se encontró con sus hermanos, los hermanos lo reconocieron, ya Jacob está en Egipto junto con ellos. Y bueno,
La semana pasada veíamos con Mauro las bendiciones de Efraín y de Manasés, los hijos de José, como Dios a través de Jacob los bendice. Vimos también esto que se vuelve a repetir una vez más el menor sobre el mayor, ¿no? Eh, y bueno, no voy a repetir, pero venimos con esa historia, ¿no? Y ya llegando a los días finales de Jacob. Entonces, recuerden siempre que los padres bendecían con una palabra, con una bendición a sus hijos. Y Abraham lo hizo ¿con quién? ¿A quién bendijo Abraham? A Isaac. ¿Alguien más? No. ¿Lo bendijo a Ismael o no? También lo bendijo. Pero bueno, el hijo de la promesa era Isaac. Ahora, Isaac, ¿a quién va a bendecir después? ¿A quién bendice? ¿Bendice a quién? A Jacob, ¿no? El menor sobre el mayor. Y ahora, pero también hay una bendición para Esaú, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿Hay palabras de bendición para Esaú? Más o menos, dice, ¿eh? Los veo con dudas. Fue hace mucho, ¿eh? Da una palabra, ¿no? Ahora, recuerden que hay una diferencia entre la bendición de la descendencia, de la promesa, del pacto, ¿eh? Una palabra fuerte y clave en el Génesis que va a ser transversal durante toda la Biblia, pero sí hay palabras, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Jacob va a bendecir, va a hablar. ¿A cuántos hijos ahora? ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? No sé si te dan cuenta. El número de hijos va creciendo. La promesa de Dios va progresando. Y Dios había dicho que en Abraham, ¿cuál es la bendición en Génesis capítulo 12, versículos de 1 en adelante? ¿Recuerdan? Su descendencia, ¿cómo iba a ser? Ah, y tuvo un hijo de la promesa y otro hijo, ¿no? Sí, pero tendremos que tener más hijos. Bueno, ahí vamos, ¿no? A través de Abraham, Isaac tiene dos, y Jacob va a tener más hijos. Y ahí empieza, ¿no? A formarse la nación. Y Jacob, lo que vamos a ver ahora, va a profetizar, va a bendecir a 12 tribus, ¿no? Que descenderían de él. Y lo va a hacer a través de juegos de palabras con sus nombres o comparaciones con animales. Por ahí nosotros no le encontramos la mayor riqueza, porque esto se ve en el idioma original, pero fue eso, ¿no? Los nombres y las acciones de estos hombres van a estar relacionados justamente con la bendición que Jacob va a darle a estos hijos. Así que vamos a leer, vamos a ir leyendo el capítulo 49 y vamos a ir analizándolo. Génesis 49, versículo 1 dice, Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. ¿No? ¿Alguien tiene otra versión? Lo que acontecerá en los días finales, dicen algunas, puede ser. Venideros, ¿no? Entonces, ahí hay una figura, ¿no? Profética en cuanto a lo que va a venir. Y dice el versículo 2, hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad. Primero en honor y en poder. Impetuoso como un torrente, ¿no? Como las aguas. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Aquí vemos, vamos a ir analizando a medida que vayamos leyendo, porque si no, no llegamos más. Pero acá aparece Rubén.
que lo hemos dicho más de una vez en este espacio, ¿no? Rubén era el primero, ¿no? Y por eso Jacob dice, ¿no? Eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza, de mi virilidad. O sea, arrancó, ¿no? Rubén le dio a Jacob la oportunidad de ser padre, ¿no? El primer hijo. Y viene bien, pero después empieza a describir parte de cómo es Rubén. Dice, ¿no? Impetuoso como un torrente. ¿Qué versiones tienen ahí? Como las aguas. ¿Y a dónde nos lleva las aguas? ¿Recuerdan o no? Génesis 1. Entonces, estos recuerden, son patrones y son figuras que van a aparecer durante toda la Biblia y el agua generalmente es símbolo o sinónimo de caos, ¿no? Es símbolo y sinónimo de descontrol, de desorden fuera de las manos del Señor, ¿no? Porque en Génesis 1, ¿qué hace Dios con las aguas que estaban ahí haciendo? Las separa, las empieza a ordenar, las empieza a dirigir. Entonces, y episodios así vamos a ver, bueno, recuerdo, ahora vamos a ver Génesis también, Éxodo, si Dios quiere, el año que viene vamos a comenzar con el estudio de Éxodo, y van a aparecer aguas también, aguas que impiden el avance del plan de Dios, y Dios que hace las abrir. Y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús en una tormenta, recuerdan los discípulos, ¿y qué hace Jesús? La calma. ¿Eh? Dios tiene autoridad sobre la creación, pero las aguas son descontrolables. Y entonces acá dice Rubén, Rubén, vos sos como estas aguas, ¿no? Y, y como primogénito, como el primer eh, hijo, Rubén, de acuerdo al derecho natural, le fue asignado para él el primer lugar, ¿no? Entre sus hermanos, el liderazgo de las tribus y una doble porción de la herencia, ¿no? Esto está en Génesis 27, 29, pero algo pasó, ¿no? Y lo hemos visto, Rubén se acuesta con eh, una mujer, ¿no? De su padre. Se acuesta, ¿recuerdan el nombre? Bila, ¿no? Y eso está en Génesis 35, 22, lo hemos visto. Y de esa forma él deshonra a su padre. Lo que debía ser sagrado deja de ser sagrado. Y recordamos una cosa que también hemos aprendido. ¿Cuál es la intención de Rubén? ¿Cuál fue la intención de Rubén de acostarse con Bila? Quitar la autoridad, ¿no? En aquella época, el acostarse con la madre o las concubinas o, del padre era tratar de usurpar, ¿no? El lugar que le correspondería al padre. Y lo hemos visto y lo vemos durante la Biblia también. Hay un personaje muy particular en la era lo vemos en el libro de Samuel, de Reyes. ¿Quién era? Que quiso hacer lo mismo, ¿no? El hijo de David, uno de los hijos de Absalón, ¿no? Que lo hace delante en público. Entonces, la figura es esta, ¿no? Y por eso Rubén deja de tener la preeminencia como primogénito, ¿no? Y por esta maldad su tribu no obtuvo posición de influencia en la nación. Y eso lo podemos comparar también con Deuteronomio capítulo 33, donde Moisés también va a hablarles a las tribus de Israel. ¿Eh? Ahí también tenemos un pasaje como para poder estudiar y ver. Ahora, el referido, el liderazgo fue transferido a otra tribu y la doble porción a otro, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Se van dividiendo las bendiciones que tenían o deberían tener los primogénitos. ¿Eh? Versículo 5, exactamente. Ahora, bien, versículo 5, sí, gracias, Alem. Versículo 5 dice, Simeón y Leví, seguimos con otros hijos, ¿no? Estos van juntos, es un equipo, estos van juntos. Simeón y Leví son chacales, dice mi versión. ¿Qué quiere decir con chacales? ¿Mm? Y fíjense que sigue diciendo, sus espadas son instrumentos de violencia. Dios había establecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿para qué?
como a cada uno de nosotros, que fuéramos canales de bendición a aquellos que estuvieran alrededor nuestro. Y estos dos, ¿no? Lo hemos visto también, ¿no? En su momento. Asesinos, tramaron algo contra qué pueblo. La gente de Siquem. Habían violado a una de sus hermanas, ¿no? Y estos estaban desesperados buscando venganza, venganza. Y tramaron, ¿no? Los circuncidaron, esperaron un momento, los mataron a todos. Bueno, obraron de esa manera, ¿no? De una forma violenta. Y Jacob dice en el versículo 6, no quiero participar de sus reuniones, ni arriesgar mi honor en sus asambleas. ¡Wow! En su furor, sigue escribiendo, ¿no? Mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel, ¿no? Entonces ahí vemos cómo por causa de su obrar, ¿no? Ellos tienen este tipo de sentencia, este tipo de palabras de parte de Jacob, ¿no? Y después del éxodo de Egipto, la tribu de Simeón disminuyó en importancia y ni siquiera se menciona en las bendiciones de Deuteronomio capítulo 33. ¿Cómo? Los toros fueron asesinados, no, mutilaron. Está referido a Siquén seguro, porque la crueldad fue general, ¿no? No solamente, imagino yo, con... Sí, ¿se acuerdan? Vamos a verlo eso, pero tipo como Sansón, recuerdan que utilizó quijada, la quijada. Entonces, la pérdida de fuerza de Simeón como tribu también se refleja en el hecho de que se le asignaron a los de la tribu de Simeón ciudades dentro del territorio tomado por la tribu de Israel. Vieron que al final dice, ¿no? Lo dispersaré en el país de Japón. Bueno, estaban entre medio de las otras tribus. Generalmente varias de las tribus tenían sectores específicos para ellos. Bueno, estos estaban entre medio, no tenían un sector para ellos. Del mismo modo pasa con Leví. Ahora, respecto a Leví, no vamos a verlo ahora, pero Moisés habla de Leví y habla de otra forma, habla ya de una forma más sacerdotal, le va a dar la función que el pueblo de Leví va a tener, y eso lo tienen en Deuteronomio 33, del 8 al 11, pero no lo vamos a ver ahora. Ahora, sigamos con los hijos. Dice versículo 8, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león a que nadie se atreva a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, que merece la obediencia de los pueblos. Judá amarrá su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Bueno, yo la versión que leí tiene una explicación de una palabra que la van a tener ustedes en el versículo 10. Alguien que tenga otra versión que no sea la NBI, que dice Silo. Hasta que venga Silo, ahora lo vamos a ver. Ahora, versículo 8, ¿no? Aparece Judá. Y Jacob dice, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos. Bueno, el carácter de Judá no era completamente ejemplar, ¿no? Recuerdan que cuando lo quisieron matar a, a José, él dijo, bueno, no lo matemos, vendámoslo, saquemos provecho de estas circunstancias. También no trató con fidelidad a su nuera, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué había pasado con eso?
con Tamar. Claro, le había dado el primero, murió. Le dio el segundo, murió. Y el tercero dijo que era chiquito, que no, que esperara, que le iban a llamar, lista de espera. La cuestión es que nunca más pasó eso, ¿no? Y bueno, ahí vemos esa situación de Tamar. Y no solamente eso, sino que también él va a tener relaciones con ella como una prostituta, ¿no? Pero mostró un cambio cuando intercedió. ¿Recuerdan cuando le dijo a su padre, a Jacob, mirá, Rubén había sido primero el que había intercedido por Benjamín? ¿Recuerdan cuando José le pone la copa y le dice, bueno, eh, me voy a quedar con uno de los hermanos? Simeón? Judá le dice al padre, mira, si le pasa algo a Benjamín, yo me voy a hacer cargo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber un cambio en él, pero en general esta bendición es un ejemplo de la riqueza de la gracia de Dios, ¿no? Que Judá sea elegida, no había una característica específica en Judá, porque bueno, Judá era un gran hombre, no, no, realmente es la gracia de Dios, como cada uno de los personajes que hemos visto, ¿no? Cada uno de ellos, los personajes que hemos visto en el Génesis, hemos visto que han venido quebrados, que han venido con muchas, con pecados, con errores, pero Dios sigue, ¿no? Manifestando la gracia, la misericordia a su pacto, a su propio pacto. Y acá lo vemos en Judá, ¿no? Ahora, Judá iba a tener la preeminencia, ¿no? Sobre sus hermanos y él heredó este liderazgo, ¿no? La posición. Y tiene que ver con el reinado, ¿no? Tiene que ver con esa parte que iba a venir, ¿no? Le dice, mi hijo Judá es, bueno, da una descripción, ¿no? Es como un cachorro de león, ¿no? Hay fiereza ahí, hay firmeza. Y el versículo 10 central, ¿no? Dice, el cetro no se apartará de Judá. ¿A qué está haciendo referencia esto? ¿Cómo? Exactamente, ¿no? Tiene que ver con los reyes. Judá fue elegido para que pudieran a través de ellos marcar, ¿no? El reinado. A través de Judá, y lo vamos a ver ahí también, eh, hasta que llegue Silo, ¿no? Y hay muchas interpretaciones sobre esto, ¿no? Sobre Silo, pero eh, entendiendo el contexto y lo que está hablando, referido a Judá, referido al reinado, referido al cetro, referido al bastón, ¿no? De mando. eh, la interpretación por ahí más adecuada es como la tiene, por ejemplo, la NBI, hasta que llegue el verdadero rey. Está hablando del Mesías, está hablando de Jesucristo, está hablando de aquel que realmente iba a traer el reino. Y, y recuerdan con quién se cumple esta profecía, con qué personaje bíblico de Judá que iba a tener el cetro, que iba a ser el primer rey. Ujú. Bueno, no te me adelantes, Carlos. Eh, ustedes no lo escucharon, pero yo lo escuché. Eh, es David. David es el primero. ¿Cuántos años después, David, si esta palabra se cumple? Cu- ¿Quién da más? 400, 450, 700, 600, 640 años después se cumple esta promesa. Yo puedo pensar, el Señor nos dijo que iba a haber un rey, que íbamos 640 años, ¿no? Entonces, eh, lo lindo de esto y, bueno, buscalo después. Después lo buscas. 640, el domingo que viene lo hablamos. Eh, nos podemos equivocar, ¿eh? Nos podemos equivocar. Podemos equivocar. No ha pasado nunca, pero nos podemos equivocar. Eh, no, broma. Entonces, tardó, aunque tardar es su promesa.
lo va a cumplir, ¿no? Y se cumple esa promesa en David. La profecía del liderazgo tardó este tiempo, pero el reinado de David, el primero de los reyes de la dinastía de Judá, aparece en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo del 1 al 5. Ahí tenemos la profecía cumplida. Y después va a tardar unos 1600 años en cumplirse completamente en quién. En Jesús, el rey va a venir. El rey va a venir y vino. La palabra de Dios se cumple, es fiel. Y Jesús es conocido como Shiloh, ¿no? El nombre que significa el hombre cuyo derecho es. Y en la antigüedad dicen que este título se entiende de que habla del Mesías. Ahora, desde David hasta Herodes, un príncipe de Judá, fue jefe de Israel, inclusive Daniel en tiempos de cautiverio. Y la promesa era que Israel mantendría este cetro hasta que viniera Silo. Y vino Silo y va a venir el rey de reyes, amén, a establecer su reino y su justicia aquí. Así que bueno, vamos pasando ya a Zabulón, versículo 13. Zabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Bueno, la tribu de Zabulón se destacó por su fidelidad a David, ¿no? Suministró una de las mayores cantidades de soldados a David. Esto está en Crónica, capítulo 12. Y aparentemente parece haberse sentado entre el mar Mediterráneo y el mar de Galilea, ¿no? Ahí por el tema del mar. Pasamos rápido ahí, así vamos a la muerte de Jacob. Versículo 14 habla de Isaacar, es un asno fuerte echado entre dos alforjas. Al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud, ¿no? Una gran tribu, tercero en tamaño de acuerdo a la cifra del censo de Números 26, esta tribu, ¿no? Y dice que sirvió como esclavo. Algunos dicen que debido a su gran tamaño, a su prosperidad, pero también hacia em, al ser perezosos y dóciles, eran una tribu que generalmente tendía a ser esclavos de los pueblos linderos, ¿no? Después hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. Señor, espero tu salvación. Ahí está, hasta ahí. Bueno, Dan, según la historia, era una tribu problemática, ¿no? Introdujo la idolatría. Eso lo vemos en Jueces, capítulo 18, 30. Y hubo alguien de la tribu de Dan que fue también problemático en tiempos después de Salomón. Eh, ¿Quién? Jeroboam. Jeroboam, ¿no? Jeroboam, ¿recuerdan quién fue Jeroboam? Lo mencionamos hace poquito, no sé si fue la semana pasada o la anterior. El primer rey, ¿no? ¿De qué parte? ¿De la parte norte o la parte sur? Vos lo hablaste la semana pasada. Norte, ¿no? ¿Qué tribu era la del norte? ¿Cuántas cantidades eran? 10, bien, ¿no? Muy bien. Ahora, Jeroboam, ¿no? Aparece ahí como un personaje importante y empieza a traer la adoración a Samaria, ¿no? Y posteriormente Dan se convirtió en un centro de adoración de ídolos, ¿no? Amós 8:14. Ahora, respecto a la serpiente junto al camino, hay algunas referencias y algunos pensamientos de esto, no sé si alguna vez lo habrán escuchado, pero algunos dicen que se refiere a que el anticristo puede venir de la tribu de Dan, ¿no? Basado en Daniel 11:37 y Jeremías 8:16. No voy a profundizar sobre eso, así que lo pueden buscar, pueden estudiarlo, ahí les tiré los versículos. Eh, pero bueno, es como para poder analizarlo y ver. Otra de las tribus que viene es Gad, ¿no? La tribu de Gad suministró muchos soldados también a David y dice de Gad, las hordas atacan a Gad, pero él
las atacará por la espalda. ¿No? Vamos a seguir, pues no vamos a llegar. Vamos a leer lo que son los pasajes. Aser disfrutará de comidas deliciosas, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre que tiene hermosos cervatillos. José, acá viene José, no escuchen, José es la historia de él, ¿no? José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Fíjense acá la connotación de agua. ¿Es positiva o negativa? Es positiva. ¿Por qué? Porque está Dios. Está Dios ahí. A diferencia del agua de Rubén. Ahora, cuyas ramas trepan por el muro, ¿no? Hay abundancia, hay prosperidad. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. ¿De qué está hablando acá? Del momento que vivió José, ¿no? Con sus hermanos. Pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. ¿Gracias a quién? Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Wow, ¿no? Ahí con José se explaya y empieza a hablar un poco del futuro, del pasado, del presente y del futuro de José. Ahora, algo que podemos ver de estas bendiciones, al margen de específicamente lo que le dijo a José, ¿no? No va a tener tiempo, pero bueno, dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las de mis progenitores, ¿no? Y eso hablábamos al principio, tuvo más hijos. Y la verdad que Jacob era un desastre, ¿no? Y ahí vemos otra vez la gracia de Dios sobre la vida de este hombre, ¿no? Tuvo más hijos, más riquezas que su padre y que su abuelo. Ahora, es lindo ver esto, ¿no? La relación que va progresando entre Jacob y Dios. Porque a través de la bendición que le da a José, empieza a numerar títulos, ¿no? De Dios. Y fíjense, ¿no? Porque Jacob, cuando se refería a Dios, a veces lo hacía referencia como el Dios de Abraham, o a quien temía Isaac su padre. Génesis 31:53 habla de eso. Pero vemos cómo Jacob va progresando en cuanto al conocimiento y a la relación, que termina diciendo, ¿no? El poderoso Dios de Jacob, el pastor, la roca de Israel, el Dios de tu Padre, el Todopoderoso. Al final de sus días vemos cómo esa progresión, la revelación de Dios y su relación con Él va creciendo, ¿no? Y vemos a Benjamín también ahí, al final. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre les dijo cuando impartió a cada uno de ellos su bendición, ¿no? Bueno, tiene la hojita y hay detalles sobre cada uno de los hijos, pero quiero avanzar en la muerte y la sepultura de Jacob. Llega a los finales días de Jacob y una de las consecuencias del pecado es la muerte. Y eso es algo que lo menciona el libro de Génesis constantemente. Las genealogías, ¿no? Y nació y tuvo y murió. Y nació y tuvo hijos y murió. Y nació consecuencia del pecado, ¿no? La muerte, que venimos arrastrando del Génesis 3. Pero Jesús rompió con el poder de la muerte. Así que hay esperanza. Y estos personajes tenían esa esperanza, no en la forma en la que hoy tenemos, porque tenemos toda la escritura, pero ahora vamos a ver en el relato, dice el versículo 29 del capítulo 49 de Génesis. Además, Jacob les dio estas instrucciones. Ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Frón, elitita.
Se trata de la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Está en el campo de Abraham. Le compró a Efrón, el hitita, para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterré a Lea. Ese campo y su cueva se les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados, ¿no? Pregunta, ¿cuál era la razón? ¿Por qué Jacob quería ser sepultado con sus padres en aquel lugar? Porque era la tierra prometida. Dios le había prometido a Abraham también una tierra. Y Abraham, recuerdo esa lección, siempre, cuando Abraham negocia, ¿no? Y compra ese terreno y compra un sepulcro, ¿no? Compra un lugar donde... interesante. El único lugar que tenía título, Abraham, Isaac y Jacob, de la tierra prometida era un cementerio, ¿no? Era un lugar de muertos, pero que en realidad tenía una connotación con las promesas de Dios, ¿no? Hombres de fe, y lo vamos a ver después, pero a pesar de que Jacob se encontraba en Egipto, ¿no? Él no era un egipcio, ¿no? Y él era respetado y podría haber sido puesto ahí como alguien importante en aquel lugar, pero no le importó eso. Dijo, yo quiero que se me sepulquen en aquella cueva, ¿no? La cueva de Macpela, allá en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y con esto termina, ¿no? La vida del último patriarca. Pero el trabajo de Dios va a seguir adelante. Ahora, versículo 50 dice, entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y llorando lo besó. Luego ordenó a los médicos a su servicio que embalsamaran el cuerpo y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días. Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de la corte de Faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganme, por favor, al faraón, díganle al faraón que mi padre, antes de morirse, se hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. El tema del entierro, de por qué no está Raquel y está Lea, eso ya lo hemos visto, ¿recuerdan? Lo hemos hablado. Y por ahí algunos preguntaron, ¿y por qué no está Raquel? Era la preferida de Jacob y está Lea. Bueno, eso lo hemos visto. Ahora, por eso le ruego encarecidamente me permita ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Versículo 6. El faraón le respondió, ve a sepultar a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores del faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A esto se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Atat, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Atat aquellas manifestaciones de duelo, dijeron, los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso al lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misra. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él les había pedido, lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham le había comprado de Efrón elitita para sepultar la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que les acompañaban. Alguien que me lea Hebreos capítulo 11, versículo 13, por favor. Jacob le pidió a José, ¿no?, que lo enterraran en aquella cueva. Y este fue el lugar donde lo hicieron, ¿no? Esta imagen de todos juntos, ¿no? Los hermanos lamentando y llevando a enterrar a su padre es
como pensaban esto, ¿no? Jacob, que pensó que había perdido a uno de sus hijos. Después pensó que había perdido otro hijo más y que querían sacarle el más chiquito de Benjamín. Y luego, al final, Dios los reúne con todos los hijos, ¿no? Ahí estaban juntos. Hebreos 11, 13 al 16, por favor. La reconocieron a los lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían llegado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Interesante, ¿no? Conforme a la fe murieron estos, sin haber recibido lo prometido, ¿no? Mirando, si bien dijeron, bueno, hay promesa de tierra, vamos allá, pero estaban mirando, ¿no? Y de Abraham también la hemos visto, ya no lo voy a repetir, pero Hebreos habla de esa fe de Abraham, ¿no? Que esperaba esa, esa ciudad celestial. Ahora, así muere Jacob y creyendo, ¿no? Confiando en la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, por medio de ese pacto, ¿no? El pacto de Dios que hace con Dios mismo. Recuerden eso, ¿no? Ahora, para terminar, versículo 15 dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Pregunta, aparecen de vuelta los hermanos y aparece una historia, ¿no? Qué buena historia. Esa historia, ¿dónde la sacaron? ¿Qué creen ustedes? ¿Era verdad o era mentira? Tenían miedo porque ellos pensaban que, bueno, estaba Jacob, mi papá, estamos salvados. Ah, se murió el padre. Estamos al horno porque José tiene toda la autoridad, tiene la primogenitura, tiene todo ahora para vengarse, para caernos con todo el peso, con una retribución, ¿no? Ellos estaban esperando esa retribución de parte de Jacob. Y es la primera vez que ellos reconocen esa maldad también, ¿no? Ahí lo vuelven a recordar, ¿no? Esa maldad de... Y fíjense que ellos seguramente no tenían eh, el valor moral de decir, bueno, por nosotros mismos, ¿no? Bueno, una voz autorizada es mi padre, entonces mi padre dijo que nos perdonaran, ¿no? A nosotros no nos da la cara para pedirte. Ahora, le contaron esta historia, un relato. Y lo interesante de esto es la respuesta de José, ¿no? Recuerden, José es, es una de las figuras que refleja y representa la imagen de Dios en esta tierra, ¿no? La imagen correcta de Dios. José, como cada uno de nosotros, estamos para ser canales de ¿qué? De bendición. ¿No? Tenemos al Espíritu de Dios, tenemos su palabra, tenemos a Jesucristo y Él nos ha llamado a ser de bendición, a reconciliar. Y hemos visto con José, lo hizo siempre, ¿no? En los lugares donde se encontraba por la ayuda de Dios, por el poder de Dios en Él, que pudo reflejar eso y aún en este momento, teniendo toda la autoridad, teniendo todo el poder, Él dice estas palabras a sus hermanos. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante él, ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Estaban entregados, ¿no? Ahora, no tengan miedo, les contestó José. Qué lindo esto. No tengan miedo. ¿Puede acaso tomar el lugar de Dios? ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José
los reconfortó. Qué hermosa imagen, ¿no? José dice, no me corresponde a mí esto le corresponde al Señor. Y no cuestionó tampoco lo que le pasó. Yo me acordaba de Job, ¿no? Quejándose o como revelándose a la sabiduría, a la soberanía de Dios. Y en este caso José no lo vemos, ¿no? Dice, ustedes pensaron esto, Dios lo transformó, hemos aceptado, ¿no? Esta situación. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó. Y esa es la gran verdad, ¿no? Y esta es una declaración clásica del dominio de la soberanía de Dios que prevalece sobre la historia de la humanidad para alcanzar sus propósitos. Proverbios 16:33 dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. El Señor es soberano y Él va a hacer como quiere. Y Romanos 8:28 ya lo conocemos bien, no lo tenía José, pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, el objetivo de esto era que Dios pudiera mantener salvo a esta familia, en la cual después vendría el Salvador, ¿no? Y esta figura de José dando vida, ¿no? Proveyendo, cuidando, resguardando a Egipto, a su familia y también a los que estaban alrededor, ¿no? Y se nos va la hora. eh, pero recuerden que José es prefigura de Cristo. Tiene muchas aristas en las cuales podemos ver, ¿no? Y como también ahí lo hizo de bendecir a las naciones y de cuidar a los que estaban alrededor con las comidas. Eh, y vemos la muerte de José. Qué lástima, no hemos tenido tanto tiempo. Pero José y la familia de su padre, versículos 22 del capítulo 50, dice, permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Hemos aprendido esto. ¿Qué significa? Los adoptó. ¿Ok? Tiempo después, José les dijo a sus hermanos, yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos, los visitará, dicen algunas versiones, y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Es la primera vez que se mencionan los tres juntos patriarcas. En todo el Génesis no se había mencionado hasta recién el final. El último capítulo aparece Abraham, Isaac y Jacob en boca de José, a punto de cerrar la historia del Génesis, pero ¿con qué promesa? Con la que Dios lo iba a visitar. No teman, va a tardar años, puede tardar, pero la promesa de Dios se va a cumplir y este es el ánimo que José le da a sus hijos, entonces a sus hermanos y demás. Entonces José hizo que sus hijos le prestaran juramento, le dijo, sin duda Dios los visitará, los ayudará cuando esto ocurra, nuevamente lo repite, ¿no? El escritor, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto a los 110 años de edad. Una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. No lo enterraron. Él no quería que lo enterraran ahí, porque él creía en la promesa que Dios le había hecho. Y con esto terminó. Solamente esto. Dios ciertamente los visitará. La palabra es pecat y la podemos encontrar, depende de su contexto, como alguien que va a visitar de buena manera, con buen ánimo, con buenas intenciones, pero también con malas intenciones, para hacer daño. En este caso, si viene de parte de Dios y viene para cumplir su pacto, esta visita es buena, es agradable y es de bendición. Y podemos ver muchas visitaciones durante en la Biblia. Dios visitó a Abraham y a Sara para darle la promesa de que iban a tener un hijo. Dios va a visitar en el Éxodo, en capítulo 3 y capítulo 4, a Israel para darle esta promesa de que iban a ser liberados del pueblo egipcio. Y también Dios visitó en Lucas 1, 68, 78, para que Jesucristo venga a interrumpir la historia de la humanidad. Y la palabra de Dios se cumple. Él los visitará. Y el Señor nos dice hoy también que Él no terminó todavía. Él va a venir a buscarnos, Él nos va a visitar, Él va a cumplir su palabra. Y así como lo hizo con el pueblo de Israel, y así como lo hizo con José, y así como lo hizo con todo el pueblo, después de 400 años, los huesos de, de José volvieron, ¿no? Éxodo 13, 19.
Y Hebreos 11:22 dice, por la fe, José al morir mencionó el éxodo de los israelitas y dio instrucciones acerca de sus huesos. Todas estas historias nos animan y nos estimulan a confiar más en Dios, a poner nuestra mirada en Él, más allá de las circunstancias en las que estemos viendo. Y el libro de Génesis lo terminamos con esto, ¿no? Con la muerte, pero con la esperanza de que se viene un nuevo tiempo, un tiempo en el cual Dios va a liberar a su pueblo. Y, y Dios lo hizo con nosotros, ¿no? A través de Jesucristo. Él nos dio libertad. Amén. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre, gracias por este tiempo. Señor, te pedimos que tu palabra, si bien fue muy rápido, Señor, queremos que tu palabra va a transformar nuestras vidas, que tu Espíritu Santo la trae y va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestro espíritu. Señor, queremos y deseamos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más, queremos confiar plenamente en vos, más allá de nuestras limitaciones, más allá de nuestras dudas, de nuestros temores, que siempre vayamos a tu palabra y podamos realmente en ella, Señor, aumentar nuestra fe, creyendo que vos sos un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios que cumple su palabra y sus promesas, Señor, y confiamos también que vas a terminar tu obra, Señor, que vas a venir a buscar a tu iglesia, que vas a venir a establecer tu reino y tu justicia, Señor, que va a haber tierra y cielos nuevos, cielos y tierra nueva, Señor, y vamos a disfrutar de tu presencia cara a cara. Y tu palabra, Señor, realmente ese pacto, Señor, se va a cumplir. Señor, anhelamos ese día, anhelamos tu visitación y también te pido que nos visites, Señor, día a día a nuestras vidas para que podamos seguir creciendo y que podamos seguir siendo canales de bendición, Señor. Personas que piensen en otros, personas que se nieguen para amar a otros, personas que realmente reflejen la imagen de tu Hijo en esta tierra. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.